Buenas noches, ingeniero y compañeros. Nosotros somos el grupo número 5 y nosotros les vamos a hablar sobre sobre los instrumentos de medición del caudal. Siguiente diapositiva. Como introducción, como introducción tenemos que la medición del caudal es un aspecto crítico en el control de procesos industriales, ya que este permite cuantificar el flujo de líquidos, gases o vapores en un sistema de tuberías, al igual que en conducciones y redes de distribución, el cual va a garantizar una eficiencia operativa segura y el cual va a cumplir una norma. También podemos decir que existen dispositivos empleados conocidos como caudalímetros o medidores de flujo, los cuales han evolucionado con el tiempo, integrando tecnologías que van desde métodos mecánicos tradicionales hasta sistemas eléctricos avanzados. Siguiente diapositiva, ok. Tenemos que es un caudalímetro. Como aquí bien se puede observar, un caudalímetro es un dispositivo que mide el flujo volumétrico o másico de un fluido en un sistema. Su operación se fundamenta en principios físicos como la diferencial de presión, que sería el método de Bernoulli, y en la ecuación básica que podemos observar aquí, que esa es la ecuación básica. Siguiente diapositiva. Ok, válvulas como elementos de control. Estas de aquí, la válvula es un dispositivo que se utiliza en la industria principalmente, es regular un flujo de materiales o energía, lo cual va de un proceso hacia un ajuste de una abertura. Este dispositivo se encarga de medir el flujo volumétrico o másico. Siguiente diapositiva. Bueno, al igual estas de aquí cuentan con dos tipos de válvulas, que están las válvulas tipo mariposa, las cuales son ideales para altos caudales con mínima pérdida de presión, el cual va a destacar por su eficiencia a la hora de recuperar otro que es globo, la válvula globo. Estas se definen en dos tipos, doble asiento y asiento simple, el cual ya va a explicar mi siguiente compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que a continuación de mi compañera. Aquí tenemos lo que son los asientos dobles y los asientos simples de respecto a las válvulas. Dentro de ellas encontramos lo que son las características y las diferencias. Y dentro de las características de los asientos dobles tenemos lo que es la popularidad. ¿Qué significa? Que es el diseño equilibrado que casi iguala las fuerzas de apertura y cierre. Y tenemos la que es la versatilidad, que son disponibles con aductores reversibles para mayor flexibilidad. Dentro de las diferencias de esta encontramos lo que son el equilibrio mecánico y las mejoras para grandes tamaños. En los asientos simples, respecto a las características, tenemos los que son los diseños predominantes, que estos son no equilibrados, aunque existen versiones equilibradas. Por lo tanto, también tenemos lo que son las aplicaciones ideal, que corresponde al tamaño en pequeños que requieren una máxima eh, estanquidad. Asimismo, tenemos que son las diferencias, que estas son óptimas para y la estanquidad superior. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar lo que son las válvulas de Bernoulli. Se refiere en el contexto ah, de un tubo que experimenta una reducción en su diámetro, lo que provoca
el aumento de velocidad de su presión. No hay dimensiones específicas para las válvulas que se refiere a la configuración de un tubo con diferentes secciones transversales. Aquí en la diapositiva encontramos lo que es la ecuación de continuidad, la ecuación general que se utiliza para estos tipos de ejercicios. En la siguiente diapositiva, compañeros, vamos a encontrar lo que son dimensionamiento de las válvulas y vamos a tener los coeficientes de estas. Dentro de estas podemos encontrar varios tipos de válvulas, como son las válvulas de globo, que son pórticos simples con un diámetro de 9,5, las válvulas de globo o obturador estallado, que tenemos un diámetro de 11. También las válvulas de globo balanceada de 12,5, las válvulas esféricas cementadas hasta de 25. Tenemos válvulas de mariposa que van desde los 60 grados de apertura hasta los 90 grados de apertura. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar un poco sobre lo que son las aplicaciones. Las aplicaciones de un interruptor de flujo, o entre paréntesis FLT93L, que las tres características de estas son que detectan lo que mide el flujo, el nivel y la temperatura, y por último tenemos la alta precisión y repetitividad aplicado en las plantas de gas natural. Además de esta, encontramos también otras aplicaciones en lo que son la protección de bombas, flujo de líneas de drenaje, supervisión de bombillas, pruebas de sistema de pozos de petróleo y también supervisión de válvulas de alivio. De igual a continuación, mi compañero les va a explicar un poco más del tema. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, a continuación voy a explicar algunos dispositivos medidores de flujo, como por ejemplo la placa de orificio, que es uno de los caudalímetros más utilizados en la industria debido a su simplicidad y bajo costo. Funciona colocando una placa con un orificio entre dos bridas dentro de una tubería. Al pasar el fluido a través de la placa, la velocidad del fluido aumenta y por ende la presión va a disminuir. Esta caída de presión se mide en un manómetro diferencial y con base a esa medición se puede calcular un caudal, ¿no? La ventaja principal de la placa de orificio es que es económica y fácil de mantener. Sin embargo, tiene una desventaja importante, que es la caída de presión que provoca, lo que puede afectar alguna eficiencia en cuanto al sistema, ¿no? A pesar de esto, sigue siendo muy común en industrias como la petroquímica o en plantas de generación de energía y en el tratamiento de aguas debido a su bajo costo. Siguiente diapositiva. A continuación tenemos lo que serían los caudalímetros electromagnéticos, que hablando de ellos, operan bajo el principio de la ley de Faraday, que establece que cuando un fluido conductor pasa a través de un campo magnético, se genera un voltaje proporcional a la velocidad del fluido. Estos dispositivos no tienen partes móviles, lo que los hace un poco más duraderos y fáciles de mantener. Son ideales para fluidos un tanto corrosivos como los ácidos o soluciones salinas, además de que no dependen de viscosidades ni de temperaturas de fluido, lo que los hace muy confiables en condiciones de operación variables. Los podemos utilizar principalmente en plantas de tratamiento de agua y en la industria petroquímica nuevamente, donde se requiere un caudalímetro preciso y resistente al desgaste, ¿no? Siguiente diapositiva. A continuación, los medidores de efecto Coriolis. Estos dispositivos miden el flujo másico de un fluido utilizando un tubo vibrante. Cuando el fluido pasa por el tubo, este se deforma proporcionalmente a la masa del fluido. La gran ventaja de este medidor es su alta precisión, ya que no se ve afectado por variaciones en la densidad o viscosidad del fluido. Este tipo de caudalímetro es altamente utilizado en industrias que requieren mediciones extremadamente precisas, como
la industria farmacéutica y la industria química, un claro ejemplo, donde controlar el flujo másico es esencial para asegurar la calidad de un producto final. Siguiente diapositiva. A continuación, los caudalímetros de turbina. Eh, Tienen un rotor de palas que gira conforme el fluido pasa a través de él. La velocidad de rotación es diferentemente proporcional al caudal. Este caudalímetro es especialmente adecuado para líquidos de baja viscosidad. Una de sus principales ventajas es su relación de costo-beneficio, ya que puede ofrecer precisión a un costo más bajo que otros tipos de caudalímetros, como el efecto Coriolis. Se utiliza comúnmente en industrias como la del agua o medición de combustibles, como la gasolina o diésel. A continuación, mi siguiente compañero explicará lo demás. Bueno, buenas noches con todos. Bueno, con respecto a los temas, siguiendo con los temarios, me tocó hablar sobre el tubo Venturi. Bueno, se consideran medidores de paso total y analizan todo el flujo de la tubería, donde muestra la zona de convergente y divergente, y los puntos son de medición y de presión, lo cual se debe a la altura variable de la misma. Aquí tenemos una imagen de cómo está compuesta el tubo Venturi. Tenemos la A, que es la sección de entrada, la B, sección de garganta, C, sección de salida, D y G, que son cámaras de piezómetros, la E, que son los orificios de las cámaras de piezómetro, la F, que toma la presión de aguas, la H, que son el revestimiento, y la T, que toma aguas abajo. En sí, la función empieza cuando el flujo acelera el cono de entrada, reduciendo su presión. Posterior a ello, la caída de presión entre la entrada y la garganta se mide con un manómetro o transmisor diferencial. Y finalmente, en una salida de un cono con un ángulo pequeño que minimiza turbulencia y recupera hasta un 90% de presión inicial. La clasificación de los caudalímetros se clasifican en dos, por tecnología y por fluido. Por tecnología tenemos lo que son tipos de mecánicos, electromagnéticos y ultrasónicos, la cual aplica un principio de mecánico de turbina y desplazamiento. Y aplica a la aplicación muy común o típica, que son los combustibles y el agua. En los electromagnéticos se aplica el principio de ley de Faraday. Y en la aplicación es común, tenemos lo que son los fluidos conductivos. Ahora los ultrasónicos, que su principio vienen de Doppler, que es un tránsito de tiempo. En la aplicación vemos lo que son los gases y líquidos limpios. Y ahora por los fluidos, por tipo de fluido, que tenemos lo que son los líquidos viscosos, que son un desplazamiento positivo. Aquí podemos ver lo que son los medidores de desplazamiento positivo y los gases de alta presión, que son los térmicos o vortex. Ahora, las aplicaciones que tenemos en el sector petrolero, que son los Coriolis para crudo y los ultrasonidos para gas. En el tratamiento de aguas residuales, tenemos lo que son los electromagnéticos por su bajo mantenimiento, por el costo y por la industria farmacéutica, que es la dosificación de principios activos, que son bombas de desplazamiento positivos con sensores de flujo másico. Ahora para concluir, eh, en la medición de del caudal representa un pilar fundamental en la ingeniería industrial, ya que su precisión coincide directamente a la eficiencia operativa, la seguridad de los procesos y la rentabilidad económica de las plantas productivas. El impacto la ingeniería industrial va desde el control de procesos automatizados hasta la optimización de recursos, haciendo énfasis en las plantas de tratamiento de aguas. Los geodolímetros electromagnéticos ayudan a minimizar desperdicio, ¿no? Mientras que en las refinerías, por ejemplo, los medidores como Coriolis aseguran una medición exacta de hidrocarburos, evitando errores de facturación. Todo esto viene en base a todos los temas que hemos visto y pues siendo una manera efectiva de concluir estos temas. Muchas gracias.